Y hay otros que están evangelizando, pero solamente para sí mismos y no dan el mensaje que se debe de dar. Por eso esta presentación es la que se va a poner todos los días y nada más. ¿Por qué? Porque la demás programación tiene que ser para que escuches la palabra de Dios. Cantada, hablada, predicada, en poema, como sea, en alabanzas, pero tienes que escucharla tú y obviamente todo al que llegue esta señal y estos mensajes. Por eso es necesario, hermano, que colabores, porque muchos proyectos se van a la basura porque tenemos entusiasmo, como dice la palabra de Dios. Tienen comezón de oír, pero la comezón te rasca y se acaba y ya se acabó. Entonces el evangelio no. Dice la palabra, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si ya tienes la dicha de haber conocido al Señor Jesucristo, si no tienes tiempo para colaborar de otra forma, colabora con tus bienes. Vemos aquellas mujeres que no podían ir con el Señor, lo andaban siguiendo, pero ellas no colaboraban en ir a echar fuera demonios ni nada, pero colaboraban con sus bienes. Vemos aquella familia cuando el Señor ocupaba el pollino de asna, solamente desataron los discípulos el asna y su pollino, y le dijeron los dueños, ¿por qué lo desatas? Porque el Señor lo necesita. El Señor, claro, no ocupa de nadie. Él le dio el pollino, Él le dio la casa, Él le dio toda esa familia, pero en ese momento el Señor lo necesitaba. Los discípulos fueron tal como el Señor los mandó, hicieron tal como el Señor les mandó, y los dueños hicieron tal como el Señor les mandó. Solamente el Señor lo necesita y lo dejaron que se lo llevaran, y ya, es todo. Así de la misma manera, hermanos, cuando la última cena, ya había una familia preparada para que fueran los discípulos y prepararan la cena. O sea, el Señor no ocupa de nosotros, pero nosotros sí ocupamos del Señor. Vemos Cornelio daba de todo su corazón. ¿Y qué recibió? Recibió la salvación de su alma y el perdón de sus pecados junto con toda su familia. Y así podemos estar viendo, por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Dijo, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. Entonces el Señor Jesucristo dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Es que el Evangelio, aparte de predicarlo, hermano, el Evangelio también es dar. Hay que dar, hermano. Entonces, hay muchas maneras de dar, ¿verdad? Pero tiene que ser dar, porque el mismo Señor dio su vida para rescatarnos a nosotros. Él no escatimó su propia vida. Él no dijo, yo por qué voy a dar mi vida por una gente que ni pregunta por mí, que ni me conoce, que ni me quiere, que ni me agradece y que sin nada. No. Dice que Él, siendo nosotros pecadores, Él se dio a sí mismo por nosotros. De modo que nosotros también nos tenemos que dar a Él. Si no podemos darnos en cuerpo, alma y espíritu por falta de tiempo, hermano, por lo menos tenemos que estar de acuerdo con esta obra que se está haciendo para llevar el Evangelio a toda criatura. La avaricia no es de Dios. Está comparada con la idolatría. De
modo, hermano, que debes de dar de lo tuyo, pero que Dios te lo dio. O sea, es tuyo porque el Señor te ha bendecido. Tienes porque el Señor te ha dado. Porque si nosotros, Dios no nos diera, ¿de dónde vamos a dar? No podemos dar, porque Él no nos ha dado, ¿verdad? Pero si nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado el entendimiento, la inteligencia, y nos ha guardado con salud hasta este momento, y nos ha hecho prósperos, y nos ha bendecido en todas las formas, y también con nuestra familia. Entonces, hermano, no tenemos ningún pretexto para no dar. El Señor dice, da y yo te doy. Por eso el pueblo de Dios está tan pobre, porque el Señor le dice, da y yo te doy, pero uno dice, si yo doy me quedo sin nada. No, hermano, con la palabra de Dios todo es al revés del mundo. Si el Señor dice, da y yo te doy, es porque si tú das, Él te va a dar.